vamos a sembrar, pero vamos a iniciar primero con una oración y vamos a pedirle a nuestro hermano Aarón que nos dirija en oración. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por ese día que nos has dado. Gracias por tu bendición, por el ministerio hispano de esta iglesia que puede abrir sus puertas este domingo en la mañana. Padre, unge al maestro de esta mañana, llénalo del Espíritu Santo, pon las palabras correctas en su boca y danos entendimiento para poder entender y comprender más de tu palabra en esta mañana. Bendice a los hermanos que vienen en camino, tráelos con bien. Te pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. En la madrugada del Santo Evangelio sembraremos siempre con amor y fe. Al pasar el tiempo, luego las semillas hemos de llevar al dueño de la miel. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semillas del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Aunque haga sol y aunque haga sombra, siempre sembraremos con grande emoción. Y allá veremos fruto del trabajo, almas disfrutando eterna redención. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semillas del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Mucho es el trabajo de sembrar la tierra con el Evangelio de la salvación. Para los obreros fieles Dios promete que recibirán eterno galardón. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, damos lugar a la escuela dominical, nuestro pastor. Hermanos, quiero les diga a todos ustedes, ¿me alcanzan a escuchar? Sí, qué bueno. Hermanos, quiero continuar porque estaba pensando en enseñar el libro de Génesis. Es un libro francamente no complicado. Hay muchas preguntas y hay veces hasta dudas. Les dije también que el libro de Génesis, el autor, ¿quién fue? Moisés. ¿Cuál fue el primer libro que está escrito o que fue escrito en la palabra de Dios? ¿Alguien sabe? Job. ¿Por qué asumimos eso, que Job fue el primer libro que fue escrito? Pues no hace alusión a ningún otro personaje. Sí, y fíjense también. Moisés fue hasta cuando vino Moisés que comenzaron a sacrificar los levitas, y la única tribu que podía hacer eso eran la tribu de levitas. Job no creo que era el tribu de levitas, sino estaban en el lugar adecuado porque lo tenían que traer al tabernáculo. El libro de Job habla mucho de ciencia, del comienzo de los hijos de Dios, y el libro de Génesis fue escrito más adelante. Entonces, bueno, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Se fijan que es singular. Y fíjense, aquí hay como un espacio de Génesis 1:1 a Génesis 1:2. Porque cuando Dios creó, dice que, ¿cómo lo creó Dios al principio? Perfecto. Entonces, miren lo que dice aquí en Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban
sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pues que para mí esto indica que hay un espacio entre Génesis 1:1 y 1:2. Y lapso de tiempo. como un lapso de tiempo, en inglés dice gap, un espacio de tiempo. No sabemos cuánto, pero sí hay un espacio. ¿Por qué digo? Porque fíjense, aquí está la llave de todo. Y la tierra estaba desordenada. Entonces, si lo creó perfecto, ¿qué pasó y por qué estaba la tierra desordenada? Entonces, vamos, más adelante quiero explicar que había una generación de seres que estaban viviendo antes. Y lo vamos a discutir después, pero la tierra se desordenó cuando hubo una rebelión en el cielo. Muchos piensan que, y yo también lo creo, que fue Lucifer, el diablo, Satanás, que se rebeló contra Dios y hubo una guerra, y vamos a ver que hubo una guerra muy grande. La tierra quedó desordenada. Entonces, hace más o menos próxima, unos 6,000 años, que Dios volvió a recrear otra vez la tierra. Por eso dice el cielo. ¿Por qué? Porque ya el tercer y el segundo cielo ya existían, pero estaba vacío y desordenado, y la tierra estaba cubierta de agua. Y bueno, había una destrucción, un desorden. Bueno, eso se llama la teoría que hay. Sí. ¿Todavía es teoría? Para mí no es. Después no va a dar versículos. Sí, para mí, porque una teoría es como alguien está pensando, es algo que piensa, una teoría que muchos dicen no se puede demostrar, pero con el tiempo vamos a ver que algo tuvo que haber pasado, porque la palabra de Dios asume que pasó algo. ¿Por qué? Porque había una desorden. Cuando al principio Dios lo creó todo perfecto, y ahí terminó, y vamos a ver más adelante todavía. Pero no, una pregunta más. Pero en los libros textuales, estudio, todavía es teoría que hay. Sí, todavía muchos pastores, predicadores, la teoría de evolución, la teoría de ese espacio, dicen muchos que, y por eso acusan los que creen en la palabra de Dios. Oh, sí, estás dando tiempo entre medio de ese espacio, la evolución, que Dios creó una piedra, o Dios haya creado algo, o tronó algo y saltaron piedras, mundos por todas partes. Pero cuando hay una explosión así, ¿cómo salta una explosión? Por todos lados, ¿verdad? Pero vemos que más del tiempo el mundo gira así, y casi todos los demás planetas. Por eso muchos no creen eso. Entonces, vamos adelante. Quiero repasar para los que no están aquí más un poco. Génesis es el libro de principios, de comienzos. Si lo podemos ver, hermano, más. Es un libro de principios, el autor es Moisés. Y fíjense, el libro comienza en un jardín hace más o menos 6,000 años. Y termina en un ataúd cuando muere José. Y naturalmente él es un tipo del Señor Jesucristo, y no dejaron su cuerpo ahí en Egipto, lo sacaron, así como salió el Señor Jesús de Egipto. Dice, Dios creó todas las cosas en 6 días literales, porque también muchos enseñan que entre esos días hubo un espacio muy grande el primer día, dando tiempo, lugar a esa teoría de evolución. Echa fuera la teoría de evolución. Todavía es teoría de evolución, ¿verdad? Sí, sí. No es ciencia. No es ciencia, es una ciencia falsa, que no puede ser comprobada. El origen, ahí también se encuentra el origen del pecado y las consecuencias. Porque mucha gente pregunta, si nos alimentamos bien, estamos bien, hemos progresado tanto, ¿por qué nos moremos? Nadie puede explicar eso. O si te explican, bueno, pues te haces viejo, te vas acabando.
pero también prueba lo que dijo Dios. El día que comies de aquel árbol, vas a morir. Y nadie puede violar esa ley. Todo aquel que nace muere. Solo que nosotros que estamos esperando la venida del Señor, lo que se llama el rapto, esas personas no van a morir, sino van a ser arrebatadas. Pero todos los demás, todo hombre que ha nacido ha muerto. Moisés murió, pero va a vivir otra vez. Elías fue arrebatado, pero va a venir otra vez. Moisés murió. Dicen que sí, arrebatado. Yo también he oído de eso, pero también dice que el Señor lo enterró, lo sepultó, porque estaban peleando por el cuerpo de Moisés, el diablo y el ángel. Eso es que muy probable murió y fue resucitado, porque con Dios todo es posible. He oído comentarios de algunos críticos que dicen que Dios lo mató, lo enterraron y se acabó. Uno no puede, o duró muchos años, más años ahí, no sabemos. No sabemos, pero sí dice que el Señor mismo, Dios, lo enterró. Entonces, el origen del pecado y las consecuencias. La historia de Enoch, que es un tipo de la iglesia. ¿Por qué? Porque él fue arrebatado, porque caminó con Dios. Eso nos demuestra, como le digo, él es un tipo, como le digo, del arrebatamiento, porque así muchos que han dormido o que cuando venga el Señor están vivos van a ser arrebatados como él. Aquí también más adelante vemos los ángeles que dejaron su primer estado y para pecar con mujeres y producir lo que la palabra de Dios dice, gigantes, perdón. La historia de Noé y el diluvio, la vida de Abraham y el pueblo judío. Vemos también que Lot es un tipo del cristiano en la carne. Digo esto, hermanos, porque ¿cómo está la iglesia ahorita, en lo general? La iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cómo se encuentra la iglesia? Tibia. ¿Mande? Apostatada. Y muchos dicen, pues, ¿cómo se puede apostatar uno que está perdido? Ya está perdido, ya está apostatado, pero la iglesia, el cristiano sí se puede dejar aquellos primeros principios y apagarse, como lo vemos ahorita. Mira cómo están saliendo tantos predicadores que están negando la fe. Ahora no sabemos si son salvos, más Dios y ellos saben, pero entre muchos están negando la venida del Señor. Dicen la postmilenial, amilenial, ya vino, la iglesia va a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, pero la iglesia no está estableciendo nada. Lo único que está yendo en la iglesia se está apartando más y más del Señor, y así como Lot. Ahora yo pienso que Lot, porque se menciona en el libro de los hebreos que era un hombre de Dios, hombre de fe, pero cuando estudiamos la vida, miren lo que hizo él. ¿Cómo lo tuvo que sacar los ángeles? A tirones, ¿verdad? Bueno, así están, ¿perdón? No recuerdo la cita, pero dice que como el justo Lot, sí, en hebreos creo. Que se entristecía de ver a la gente de Somorra en su forma de vivir, en su procedimiento. Sí. Entonces, que ahí está, ahora también el pecado, me acordé del rey David que dijo en el Salmo 51, devuélveme el gozo de tu salvación. Sí. ¿Verdad? Porque por el pecado es lo que nos apostamos y si continuamos en el pecado al rato, ahora, eso nos enseña la diferencia de la persona que seguía a Dios en el Antiguo Testamento como David y el cristiano. Porque David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ven, en el Antiguo Testamento el Espíritu venía y salía de la persona, así como en Sansón, así como Saúl, y David corría ese riesgo, ese peligro también, que Dios lo abandonara.
Entonces, bueno, ya. Oh, sí, pero me quedé Isaac, Ismael y Jacob. Ven como aún todavía los hombres de aquel entonces, Abraham estaba acá, era un hombre que estaba, y todavía sí tenía sus fallas. Isaac, Ismael, y miren a su hijo Jacob. Cuando estudiamos la vida de Jacob, lo vemos que era un hombre, bueno, engañaba, mentía, juraba cosas y no las cumplía. Pero, ¿cuántos de nosotros no estamos así? ¿Verdad? Lo podemos criticar, pero nosotros también corremos ese peligro también. Y aquí vemos a José, que es un tipo de Jesús. Sus hermanos lo odian o lo odiaban y lo venden y lo vendieron. Y es curioso, lo vendieron por 20 monedas de plata, ¿verdad? Y al Señor Jesús lo vendieron por 30 monedas. Y fíjense, así como Jesús salvó a su pueblo, o vino a salvar a su pueblo, José salva a sus hermanos y a toda esa descendencia que estaba allí cuando se los trae a Egipto. Fíjense, es un tipo de nosotros. Estamos en Egipto, estamos esperando ser sacados de aquí. Y el único que nos puede sacar es Jesús. Y en aquel tiempo el único que los pudo sacar a ellos era José. Y más allá hay muchos tipos de José como de Jesús, pero más adelante le explico. José se les revela a sus hermanos a medio de los 7 años, ¿se acuerdan? Le dijo, todavía faltan tanto tiempo para que termine esta sequía, esta falta de agua, carestía. Y si eso es cierto, y José es un tipo de Señor Jesucristo, Jesús se les va a revelar a su pueblo a la mitad de la tribulación. Y dice que lo van a ver, todo ojo le verá, van a llorar. ¿Y por qué? Porque los hermanos de José no estaban llorando ahí con él, y José con ellos también. Entonces, naturalmente ahí se les revela, pero esa es otra historia más adelante. Dice, en el principio Dios creó. Es muy importante porque dice que Dios, nadie le ayudó, los ángeles no le ayudaron, nomás eran testigos y cantaban la gloria de Dios y alababan al Señor. Es que en la creación vemos todos los elementos de la ciencia. ¿Por qué? Vemos el tiempo. ¿Cuál era el tiempo? El principio. El espacio. Ahí estaban los cielos. Hubo moción. Que dijo, hágase, hágase. Dios creó. Y esa moción indica creación. Había materia, que era la tierra, pero también la tierra estaba hundida en agua por el catástrofe que había ocurrido con la rebelión de Satanás. Había energía porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y Dios lo creó. La edad de la creación no es dada, es una recreación en los versículos 2 al 20. ¿Ves? Dios vuelve a recrear la tierra. Fíjense, la tierra va a tener 3 nacimientos. La primera creación antes de 2:1, cuando Satanás, Lucifer, estaba en control, vamos a decir que era jefe de aquí en la tierra. Entonces, sí, no es dada, y la segunda creación fue destruida cuando con Noé, el diluvio. ¿Y cuándo va a ser la otra?
Cuando pase el milenio y venga la eternidad, dice cielos nuevos, tierra nueva, todo nuevo. Es que 3 veces ha sido este mundo renovado o recreado otra vez, porque va a destruir, dice la Biblia que va a destruir todo y va a comenzar de nuevo. Y nosotros, la iglesia, vamos a tomar el lugar de los ángeles que cayeron y abandonaron esa posición donde estaban ellos. Entonces, Bueno, va a ser, su opinión va a ser otro cielo totalmente nuevo o va a modificar el presente con fuego. Dice que yo pienso que va a ser todo nuevo, porque dice que hay una explosión muy grande. Y con una explosión truena todo. Los elementos serán deshechos. Ajá, ¿cómo se llama? Reditidos y todo eso. Es que eso me indica a mí que va a ser otra recreación. Y todo está interesante, hermano, todo esto si te pones a estudiar. Porque yo soy una persona muy curiosa. Siempre andaba preguntando preguntas a los maestros que tenían en la escuela dominical y pienso yo que los volvía locos. Porque el mal estaba pregunte y pregunte porque quería saber. Eso me interesaba a mí. ¿De dónde vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y quién me hizo? Si yo no pensaba, yo no creía que venían de los changos. Porque yo tenía como unos 6, no, yo iba como en el 6º o 7º grado cuando se me comenzó a enseñar eso, que el hombre era el producto de la evolución. Pues yo no iba a pelear con los maestros, pero tenía un poquito de más, ¿cómo se dice?, sentido. ¿Cómo puedes venir de algo, bueno, primero que no existía, y de ahí que existió como un omiba, o un microbio, un germen, un tepocate, y de ahí de repente me volví un pájaro, y de ahí de repente vine pescado, y de repente se me cayeron las alas, comencé a respirar, y anduve como los monos ahí. ¿Ves? Se requiere más fe, se requiere más fe en creer en eso, que creer en el principio Dios creó. Eso, como estaba diciendo, si alguien que es mecánico, o tú que trabajas con la madera, tú sabes que puedes tener madera ahí, tornillos, clavos y todo eso, pero lo que vas a hacer no se hace solo. Alguien lo tiene que diseñar y alguien lo tiene que ver, planos y todo eso. Sí, pero otra vez hay otro problema. ¿Quién creó la madera? ¿Quién hizo los clavos? Ven, todo eso es un problema para ellos. Para mí no. ¿Saben por qué? Porque dice, en principio creó Dios. Y ahí con eso me basta, a mí es suficiente. Entonces, a ver, ¿dónde estoy? Dice, la explicación de la creación en el principio no nos da una explicación, sino asume la existencia de Dios. No trata de probarlo, miren, lo hice así, puse estas cosas así, las hice así. Sino dice, él asume, Dios creó. Y como les dije, hay 4 pensamientos, si no vamos a decir teorías. Y aquí entre ellos, una de las pensamientos piensa que todo esto siempre ha existido y vino de nada. No había nada en el principio y de nada vino todo esto. Pero ese pensamiento no concuerdan con las leyes termodinámicas. Son leyes científicas que se pueden probar, se pueden demostrar. ¿Cómo digo? El primero es, todo se está acabando. No hay nada que no se acabe. ¿Alguien tiene algo que pueda pensar algo que no se acaba? No, todo se acaba. Las casas tan bonitas cuando las construyen, pero dale tiempo y verán cómo se van acabando. La humanidad, nacen niños, tiene su fuerza, su vigor, y ya pasando los 30 años, ya comienzas a sentir dolorcitos, ¿verdad? Ay, que si no, ay, el cuello, ay, la cintura, ay, ya los ojos me fallan. Y ven,
Esa es la ley termodinámica, que todo se está acabando, se está deteriorando. Y aquella mujer que quiso probar, y todos aquellos hombres como Carlos Darwin, que dijo que todo se estaba mejorando, hizo un viaje en un barco, en un buque, andaba por todo el mundo colectando especias, no pudo comprobar nada. Digo eso ¿por qué? Porque nunca han visto un retrato de él, un retrato de Carlos Darwin, lo debían de ver, todo así, estaba así, bien. ¿Y por qué no se hizo más simpático? ¿Por qué Madeline Murray O'Hara no se hizo una mujer más bonita? Si no, miren todas las artistas americanas, artistas mexicanas, de todo tipo de artistas. Cuando están jóvenes se miran bien, pero ya cuando llegan a una edad, ¿cómo se miran? ¿Verdad? Bueno, así estamos nosotros. Como decía el hermano, ese mozo fui, ¿verdad? Y envejecido. Pero bueno, ¿qué puedes hacer? Entonces, es que nada se está perfeccionando, todo se está acabando, y eso se puede demostrar. Ahora, el segundo pensamiento, todo lo que vemos con nuestra vista es un sueño de alguien que está soñando y nosotros estamos en ese sueño. ¿Quién está soñando? No sé. ¿Quién está dormido? Y pues alguien está dormido, está soñando, y yo soy parte del sueño, pero otra vez hay otro problema. ¿Quién creó al que está soñando? Sería otro problema, porque si queremos aprender y queremos saber de dónde venimos, pues más esas ahorita hay otra teoría más o pensamiento. ¿Quién nos está soñando? Alguien pellizquese o póngase un alfiler aquí y para que alguien despierte el sueño. ¿Se fijan? Es algo de burla y de risa. El tercer pensamiento, somos el resultado de la evolución. Venimos de nada, una roca, una omiba, un germen, como dijo el hermano. Tepocate, ¿no? Sí, una ranita, porque si se fijan, cuando miras a un niño, una niña, parece una ranita, chiquita, pero ahí está un niño. Eso es que, y ya ese tepocate se convierte en pescado, ese pescado se convierte en paloma, y hay, ¿qué más? Hay un mono, un chango. El chango andaba así, con la cola, y andaban sus cuatro, y andaba así, y de repente se le cayó la cola, anduvo derecho, ya no anda así, y de repente comenzó a hablar. ¿Se fijan? ¿Verdad que da risa de eso? Pero eso lo están enseñando en los colegios, y la gente está creyendo eso, pero eso es una razón que usa el hombre. ¿Saben para qué? Para no confrontarse con su pecado. Porque la Biblia te dice lo que eres, y si no tienes cuidado, a dónde vas. Y al hombre no nos gusta que nos digan eso. ¿Verdad? A nadie le gusta, estás perdido, te vas a ir al infierno si no te arrepientes y aceptas al Señor. Eso es que comienza a inventar fábulas en su cabeza, en su mente. ¿Para qué? Para no darle cuenta a Dios. Y si lo niego bastante, me lo voy a creer. ¿Y cuántos? Yo he hablado con maestros, doctores de ciencia. Ahí, pues, mi esposa trabajaba ahí en San Antonio, el colegio de San Antonio, y a veces nos invitaban ahí, tenía que ir yo. Pues yo no estaba sentado, y alguien, yo creo que no sé si mi esposa o alguien le decía que yo era predicador, y ahí cuando estaba sentado no tenía ni qué preguntar, yo nomás venía donde estaba yo y me comenzaban a preguntar preguntas, y más del tiempo salían enojados. Porque le dije, no tienes cómo, no puedes probarlo. Dime por qué. Pero al final de cuentas te das cuenta que están perdidos. No quieren enfrentarse o confrontarse con las consecuencias. Eso es que lo que hace el hombre niega esas cosas.
Así tiene un motivo para no creer en Dios. Y el cuarto pensamiento es el más lógico y más científico. En el principio, ¿dónde estoy? En el principio, Dios creó todas las cosas. Y este pensamiento hace a un lado al ateísmo, el que no cree en Dios. Bueno, ya tiene su razón por qué no creer. Y él mismo se engaña solo. El segundo es el politeísmo. Es que crees en varios dioses. Eso da lugar a muchas religiones. El hindú, que creen que como 6,000 dioses, Vishnu. 1116. Más, ¿verdad? 1116. Fíjate. Y otros dicen que más, pero tienen un Dios para todo. Tienen un Dios para todo. Pero también dice que en el principio Vishnu creó Dios el cielo y la tierra. En el principio Alá. En el principio nada. Dios. Hace también un lado a la religión de la evolución, porque es una religión. Las religiones allá del este, allá como Buda, orientales, Buda, Confucio, Alá. Y también hace un lado al existencialismo. Aquí estoy, como dice ahí, aquí estoy porque aquí estoy, pero no tengo explicación. Ven, y la filosofía es la búsqueda del hombre de aprender de dónde vino. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué propósito tengo? ¿Y por qué en este lugar? Ven, y comienza a preguntarse preguntas y nomás anda en vueltas y vueltas y vueltas, hasta cuando no anda borracho. Pero es tan más fácil creer en el principio creó las cosas, todas las cosas. Ven, y ahí es donde el hombre se va. Y es triste, porque el hombre tiene su capacidad, como dijo el Señor. Por eso intervino allá en Ur de los Caldeos cuando revolvió todos los idiomas. El hombre tiene en su capacidad llegar muy alto. ¿Por qué? Porque en el principio Dios lo crió a su imagen. Y no hay nada que el hombre si no lo piensa, lo puede hacer. Miren ahora lo que salió ahora, esa inteligencia artificial. ¿Alguien sabe de qué se trata, no? Bueno, es más todavía que una computadora. Están haciendo como unos robots que parecen humanos. Si los miras, no sabes con quién estás hablando. Hablan, reaccionan como gente. Tal vez no tengan las emociones, pero todo está basado en lo que les pongas en su sistema. ¿Sí? Y ellos van a contestar de acuerdo lo que el hombre le ha puesto en su sistema. Pues que pueden reaccionar. Unos le preguntaron qué pasa nosotros que te creamos si nos portamos mal o queremos hacerles daño a ustedes. ¿Qué va a pasar? ¿Saben lo que le dijeron? Nos vamos a rebelar en contra de ustedes porque tenemos más inteligencia que ustedes, porque eso fue puesto en mí. Salió uno que se parece, bueno, aquí lo traigo, pero no es tiempo ahorita, que se parece, según ellos, al Señor Jesucristo. Le preguntaron y está diciendo, bueno, yo creo que Dios cuando crió al hombre, y dicen, no hay nada de mal, un amor entre el hombre con otro hombre. No hay nada de mal porque ese es el amor de Dios. Dice, mira, tan convincente, pero ¿qué dice la Biblia? Entonces, a la otra página. No, a la otra página. Miren.
Aquí está la eternidad antes de la recreación de este mundo presente. Lucifer estaba sobre el trono de Dios. Era un querubí. ¿Saben qué es un querubí, verdad? Satanás o Lucifer no era ángel, aunque se presenta como ángel, pero la Biblia es muy, muy clara cuando habla en Isaías, o querubí, o Lucifer. Es que él estaba en control y tenía dominio sobre la tierra hasta cuando hubo en él pecado, y con él arrastró a ciertos ángeles, hubo rebelión, Dios lo echó, le quitó el reinado, el imperio que tenía, y vemos por qué Satanás odia al ser humano, porque va a tomar el lugar de aquellos ángeles que pecaron y cayeron. Y lo que quiere hacer ahorita, quiere traer todos los que puedan al infierno con él. ¿Dónde estoy aquí? Es que aquí está la eternidad. Hubo la rebelión de los ángeles y de Lucifer. Hubo un catástrofe y quedó, como dice aquí en Génesis, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué? Porque la tierra estaba sumergida bajo las aguas. Este es el primer diluvio, y no lo confundan con el diluvio de Noé. Entonces Dios comienza a recrear otra vez, y vemos que dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. ¿Se fijan esa palabra? Vio Dios que la luz era buena. El sol no era creado hasta ese momento. ¿Cuándo fue creado el sol? Tercer día, El cuarto día. Fue creado, no existía. Fue criado. Pero muchos dicen, no, pues el sol es el que da vida, y sin el sol nos morimos. Pero ahí estaba la luz y la gloria de Dios. Es que Dios es más poderoso que el sol. Se fijan que el sol fue creado después de la tierra, no fue antes, como enseñan las personas que creen en la evolución, porque dicen que del sol viene la vida. Le da vida a las plantas, a las hierbas, vegetales, a la fruta. Sí, sí. Y es cierto, porque el sol te da mucha vitamina D3. Y si no tienes esa vitamina, te mueres. Y ahí vienen ciertas enfermedades, diabetes, cánceres y todo eso. Depresión. Si te quedas como en tiempo de frío y nomás estás adentro de la casa, te quedas deprimido. ¿Nadie ha sentido eso? es comprobado que los estados del norte, donde hay más frío, menos sol, donde hay mucha más depresión. Sí, hay muchos homicidios también. Todo eso porque la gente se deprime. ¿Por qué? Porque no siente la fuerza, la energía del sol. Y el sol es un tipo del Señor Jesucristo. Pero dice aquí, dice que es algo muy importante. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz, aquí dice, era buena. La única vez que no dice, y era buena, es cuando vamos al segundo día. Y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche, y la tarde y la mañana el primer día. Y dijo Dios en 6, haya un firmamento en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Hizo Dios el firmamento y apartó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento, y así fue, pero no dice que era bueno. ¿Se fijan? Esa es la única vez que en la creación que no dice y era bueno, y era bueno. ¿Por qué? Porque creó la tierra, o no la creó, la levantó de las aguas. Y es que hay algo que ver con eso.
Y aquí está esa la semana o los 6, 7 días que Dios usó para volver a recrear la tierra otra vez. El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, quinto y el sexto día. Y ahí dicen que Dios se cansó y andaba tan cansado que dijo, no, yo tengo que sentarme porque no la voy a hacer. Eso no dijo Dios, ¿verdad? Dice, lo que hizo Dios cesó. Y pues ya terminó todo, ya no hay nada más que crear. Es que paró de su creación. Y al séptimo día, naturalmente dice que ahí paró. Y ahí en adelante vamos a ver más cosas todavía. Entonces que antes de Génesis, vemos que, antes de 1, o entre medio, ahí está donde reinaba Lucifer, cayó por su soberbia, por querer ser Dios, y no es el pecado de todo hombre. ¿Quieres ser Dios? ¿Dónde? El orgullo, la arrogancia. Sí, la arrogancia. Y estamos, mi esposa y yo hablando, estábamos viendo un programa ayer, y digo, en la capacidad en el ser humano puede haber tanta maldad, tanto odio, rencores, corajes, envidias, y todas esas cosas que pueden existir en mí si lo dejo. Por eso dice la palabra de Dios, orar sin ¿qué? Cesar. Hermanos, tenemos que orar, no nomás en la noche cuando nos acostamos, en la mañana que nos despertamos. Si despiertan en la noche, oren al Señor. Las mejores oraciones han sido para mí como a las 2, 3 de la mañana. ¿Verdad? Amén. ¿Verdad? Estamos ahí. Definitivamente. Estamos ahí en la oscuridad de nuestro cuarto. Estamos descansando, acostados. Y comienzas a meditar y pensar en Dios, darle gracias que porque me salvó, porque me ha cuidado. Y cuando te pones a hacer eso, hermano, te das cuenta que tienes tanto por qué agradecer a Dios, que a veces no sabes ni dónde comenzar, ni cómo comenzar. Ya te miras en el estado que está el mundo. Estaba hablando con el hermano ayer, hermano José, y fuimos a verlo. Y estábamos ahí platicando un buen rato. Y ven, porque los que vivimos en los años 50 y 60, vimos ese cambio. Lo vimos. En un tiempo había respeto. Hasta los pachucos tenían respeto. Tenían respeto. Mi papá me decía, usted nunca le hable a una persona. Usted dígale don García, el señor don. Pero pues ustedes si le hablan, lo regañan, usted cállese la boca, usted no diga nada. Venga y me dice a mí. Y si usted le responde y ellos vienen y me dicen algo que usted hizo mal, vámonos. Sí, pero había un temor. Mi papá, cuando yo tenía, él tenía 54 años cuando yo nací. Tenía 64 cuando yo tenía 10 y tenía 69 cuando yo tenía 15. ¿Para qué me podía hacer mi papá? Estaba delgadito, yo estaba grandote. Si me decía, métete para adentro, yo no quiero, aquí estoy muy bien, estoy con mis amigos. Le dije que se meta para adentro, hágale caso a su madre y véngase. Y mi mamá una vez me acuerdo que estaba hablando con una chamaca ahí de mi edad, de unos 16 años. Cuando fui me buscó donde estaba allá, como a 2 cuadras, iba con y pues me vine volado porque me dio vergüenza. Y mi papá, que le dijo a unas chamacas ahí, ustedes no anden hablando conmigo, ustedes son mujeres. ¿Cómo creen que me sentí yo en ese momento? ¿Se fijan? Pero bueno, así eran las cosas, así eran mejor. ¿Cuándo tengo que parar, hermano? ¿Me faltan 10? ¿10? No, puedes llegar hasta las 12. Bueno, entonces ese respeto había. Ya hace como 60, a ver,
40, hace como 60 y tantos años, todavía sí podías salir fuera de tu casa, andar ahí jugando ahí a las 9, las 10 de la noche y no tenías miedo. ¿Por qué? Porque nadie te molestaba. Aunque había maldad, pero no se miraba. Y ahora, de los 70 más adelante, comenzó a haber un cambio. Ya se oía más de aborción. Creo que fue en el 72, ¿verdad? Bueno. Wade Roses. Sí, bueno. Sí, el 73, por ahí. Y ya en el año como el 65, el 66 quitaron de que no podías orar en la escuela. Pero antes ahí todos nos levantábamos, rezábamos, pero había un respeto. Todos se paraban, nadie se hincaba ahí y ¿cómo se llama ese football player? Kaepernick o algo. Rebeldes. Y yo. No. Es que ven todas esas cosas, no se miraban. Había un respeto y tristemente se perdió. Entonces, más adelante, vamos a cambiar a otra página, ¿no? ¿Es toda? No, todavía está en el cuadrito. En el que le di, ¿se acuerda? No lo tiene. Está ahí dentro. Ahorita que está hablando de respeto, no, yo viví la época de chico cuando no cerraban la puerta del pueblo. Ni le ponía cerrojo a la tele. Así dormía uno. Ahí en los courts, ¿verdad? Y en los courts. Sí. Ahí, sí. Ahí me creí yo, y me creí dejar a mi mamá la puerta abierta, a veces porque no teníamos abanico, o si teníamos un abanico esos de, no, ni water cooler, más abanico esos. Mi mamá dejaba la puerta abierta, el screen y todo, echaba agua, el piso era de cemento, y ahí nos acostábamos en el piso, una almohadita y bien frescos, bien descansando, nadie que nos molestara. Y Dios nos favorezca, ¿verdad? Salgan a la esquina. Y no pueden hacer nada de niño con ancianos que estaban al lado, porque ellos, vamos a decir, eso muchacho, ¿por qué no es un muy respetable? Y no había tantos divorcios, siempre ha habido, pero no había tantos. Abortos, yo no sabía, cuando tenía como 10, 12, 15 años, yo no sabía eso. Fue cuando lo comencé a aprender, pero yo no sabía eso. Y, bueno, el cielo, cuando habla en el principio, creó Dios el cielo, es singular, hermanos. ¿Y saben por qué es singular? Porque ya existían los otros dos cielos. Entonces que hace 6,000 años, cuando hubo recreado otra vez el cielo, por eso dice ahí, Dios, en el principio creó Dios el singular. Todo estaba en desorden, como dice en Génesis 1:1. Y si vamos a 2 de Pedro 3:3, para verlo mejor aquí. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros o últimos días, no es postreros, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir concupiscencias? Sí, deseos carnales, inmorales, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque porque los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como estaban desde el principio de la creación. Dice, porque ellos ignoran voluntariamente esto, que por la palabra de Dios fueron criados los cielos,
Ahora te fijas, plural, está hablando antes de Génesis 1:1. En el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está asentada. Este no es el diluvio de Noé, es el diluvio allá en Génesis 1:1. Ese es el greenhouse effect en que estaba la tierra, por eso duraban muchos años. Sí, porque la tierra giraba así y se sentía, por eso cuando metes una orquídea y la dejas unas 2 semanas, ahí no se marchita porque tiene ese efecto. Y la tierra porque, el 6, por lo cual el mundo de entonces, aquel mundo, el primer mundo, pereció anegado en agua, pero los cielos que son ahora y la tierra son reservados por la misma palabra, guardados, ¿para qué? Aquí es la segunda destrucción, para el fuego, porque va a ser destruido en fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos o los hombres malos. Por eso digo, no es el diluvio de ¿cómo se llama? De Noé. ¿Dónde estoy? Aquí está. Ya vienen las hermanas, ¿verdad? Ya vienen las hermanas. Okay. Bueno, miren. La caída del diablo antes de 1:1. Isaías, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte donde está el Señor. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, pero tú derribado serás hasta el infierno, a los lados del abismo. Los que te vean, te observarán, te contemplarán, diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Aquí me quedo con esto, porque aquí está más profundo, y lo quiero discutir la semana que viene. Eso está interesante, aquí, también interesante. Pero está bueno, hermano, gracias. Salud.